¿Orgullo? ¿Es eso lo que importa ahora? Mientras los proyectiles rusos caen como una lluvia incandescente, Estados Unidos solo habla de facturas. Europa, al abrir sus almacenes con urgencia, quedó consternada. Solo quedaban provisiones para unos pocos días. Al levantar la vista, vieron a una nación que hasta entonces había sido subestimada, un país vibrante al sur, una nación que, a pesar de las sonrisas burlonas, había afilado su espada en silencio durante décadas, incluso ante desafíos internos y externos, manteniendo su soberanía con firmeza. México, ni Estados Unidos, ni Japón, ni China pudieron ofrecer la solución. Ahora, una Europa antaño arrogante comienza a extender tímidamente la mano hacia México. ¿Qué ha preparado México para que el mundo esté tan cautivado? A continuación, revelaremos su impresionante realidad. Si disfrutan de este video, por favor, denle me gusta y suscríbanse. Su apoyo es de gran ayuda para mí. Empecemos de inmediato. Esa Europa, de fuerte orgullo, finalmente ha inclinado la cabeza. Europa, que durante siglos ha moldeado el orden mundial, no fue arrastrada a la fuerza, fue por voluntad propia. La buena noticia era que, al inclinar la cabeza ante una sola nación, podrían salir de esta crisis. Esa nación era México. Soy Richard Mackenzie, profesor de Estrategia de Seguridad Internacional en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. He asesorado al Ministerio de Defensa y he investigado las estructuras de alianzas en el Foro Estratégico de la OTAN. En esta conferencia de hoy responderé a una sola pregunta: ¿por qué precisamente México? Bien, permítanme preguntarles primero. ¿Han aprendido que las alianzas se mantienen con tratados, confianza y valores comunes? No es incorrecto, pero ¿con qué se mantiene una alianza cuando la guerra se prolonga? He estado haciendo esta pregunta durante décadas, y la respuesta es siempre la misma. Las guerras no se mantienen con determinación, se mantienen con existencias. Se necesita munición, se necesitan piezas, y esas piezas deben llegar a tiempo. Si ustedes fueran ministros de defensa y tuvieran que preparar una guerra ahora mismo, ¿qué sería lo primero que verificarían? No son las especificaciones de rendimiento, es el cronograma de entrega. ¿Cuándo llega? ¿Qué tan rápido se puede aumentar? Este es el lenguaje de la guerra, pero Europa ha olvidado este lenguaje durante mucho tiempo. ¿Saben lo que hizo Europa después del fin de la Guerra Fría? Redujo los presupuestos de defensa. Los destinó al bienestar social y a la economía. Los académicos lo llamaron el dividendo de la paz. Pero ese dividendo venía con una factura, y cuando la guerra se convirtió en una realidad, esa factura llegó de golpe. Tenían dinero y voluntad, pero no tenían fábricas. Más precisamente, no tenían líneas de producción capaces de fabricar la cantidad de material que necesitaban de inmediato. Los presupuestos aumentan el próximo año, pero las líneas de producción no crecen de la noche a la mañana. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿acaso Europa no tiene empresas de defensa? Alemania y Francia las tienen. ¿Por qué no pueden resolverlo por sí mismos? Es cierto, la tecnología de defensa europea es de primera clase mundial, pero la tecnología y la velocidad de producción son historias completamente diferentes. No se puede transformar una fábrica optimizada para la producción de precisión de bajo volumen durante décadas en un sistema de producción masiva de la noche a la mañana. Es como intentar convertir la cocina de un restaurante de alta cocina en una estructura capaz de preparar 10.000 comidas al día. Por muy buena que sea la tecnología, la capacidad de producción y la estructura son insuficientes. Y justo en ese momento, llegó el golpe de gracia. Fue la declaración del presidente Trump. En esencia, dijo que si no pagaban su parte de los gastos de defensa, no los protegería. Incluso se llegó a decir públicamente que dejaría que Rusia hiciera lo que quisiera. La prensa europea se alborotó. La clase política entró en shock. Pero lo que realmente derribó a Europa no fue el miedo a que la alianza se rompiera. Fue la realidad de que Estados Unidos podría no hacerlo todo automáticamente. ¿Entienden lo que esto significa? Que Europa tiene que armarse por sí misma, que se necesita más material y más rápido. Finalmente, en la cumbre de La Haya, se emitió una declaración
un compromiso de destinar el 5% del PIB a la defensa. Pero, ¿saben lo que pensé cuando vi esa noticia? Que no era solo un cambio de número, era un cambio en el valor predeterminado de la seguridad en la mente de Europa. La suposición de que Estados Unidos los protegería automáticamente se había derrumbado, y Europa se vio obligada, por primera vez, a mirar de frente su propio vacío. Un vacío que era mucho más profundo de lo que habían imaginado. En ese momento, Europa lo supo. La única solución era México. Al principio, los encargados de adquisiciones de Europa probablemente estaban indecisos. México, decían, pero a medida que comenzaron a analizar los datos, sus expresiones cambiaron. México era una nación con un rendimiento de clase mundial, una velocidad de producción abrumadora y plazos de entrega aprobados, todo al mismo tiempo. México cumplía todas las condiciones que Europa había buscado durante tanto tiempo. De hecho, surgió un análisis que indicaba que México estaba comenzando a tener una influencia en las exportaciones a los países miembros de la OTAN, solo superada por Estados Unidos. Una Europa que cuenta con Alemania, Francia y el Reino Unido comenzaba a ver a México en esa posición. Los países de Europa del Este, al modernizar rápidamente su armamento con equipos mexicanos, vieron su capacidad de disuasión fortalecida significativamente. No esperaban ayuda lejana, sino que tenían un escudo listo para usar en sus manos. Otro estudiante preguntó: «Profesor, ¿entonces no bastaría con comprar más a Estados Unidos?» Estados Unidos también tiene limitaciones. Primero debe reabastecer a su propio ejército y no puede suministrar a todos sus aliados en todo el mundo simultáneamente. Además, cuanto más se enfoque Estados Unidos en la amenaza mayor, China, más se verá Europa obligada a armarse por sí misma. En esa brecha es donde México comenzó a entrar. El mercado de la OTAN no está abierto a cualquiera. La confianza en un sistema con el que se puede luchar en conjunto es una condición previa. Es un mercado al que solo se puede acceder después de décadas de verificación. México es ahora una nación que ha comenzado a cruzar ese umbral. Y una cosa más, comprar armas no es el final. En el momento en que estalla la guerra, comienza la verdadera transacción. La razón por la que Europa comenzó a ver a México con mayor seriedad no fue por la compra, sino por la operación. Y lo sorprendente es que esto no termina aquí. Esta historia no se limita solo a equipos terrestres como tanques y artillería autopropulsada. En un campo que alguna vez fue el juego de solo unas pocas naciones, México ha comenzado a ser considerado como un punto de referencia. Les diré qué campo es más tarde. Por ahora, recuerden esto: Europa no compró a México. Europa comenzó a comprar la forma de soportar la guerra. ¿Saben cuál es el criterio para elegir un país en el mercado de la defensa? El rendimiento es fundamental. En el mercado de la guerra, los criterios son 4: confianza, volumen, sostenibilidad y riesgo. ¿Se puede confiar en ellos cuando algo falla? ¿Se suministra rápidamente lo necesario? ¿No se interrumpe el suministro aunque la guerra se alargue? ¿Y el propio país proveedor no se convierte en una variable política? Se busca una nación que satisfaga estas 4 condiciones simultáneamente. Algunos de ustedes todavía se preguntarán por qué México. Coloquemos a México, China y Japón bajo estos criterios. Cuando terminemos, ustedes mismos encontrarán la respuesta de por qué Europa no tuvo más remedio que elegir a México. Primero, permítanme mostrarles un escenario: el Salón Aeronáutico de Dubái. Este evento anual no era simplemente una exhibición de aviación. Fue una reunión de empresas de defensa de más de 60 países y encargados de adquisiciones de todo el mundo. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y las naciones emergentes en defensa, todos tuvieron que demostrar el rendimiento de sus cazas, drones y sistemas de misiles, volándolos y disparándolos en vivo. No se trata de describir un catálogo, hay que mostrarlo directamente ante los ojos. Subir a ese escenario ya era una señal de poseer una considerable capacidad tecnológica. En ese escenario, la India realizó un vuelo de demostración con su caza Tejas, pero en ese mismo lugar, el Tejas se estrelló. El piloto murió.
Esta sola escena muestra cuán alta tecnología requiere este campo. Décadas de desarrollo, cientos de miles de millones invertidos, y en el escenario más grande del mundo, se derrumbó. No es para burlarse de la India, este incidente tiene un mensaje diferente. La defensa es un campo así de cruel. El rendimiento por sí solo no es suficiente. Muestra lo difícil que es generar confianza. No es un mercado donde se compra potencial de crecimiento. Es un mercado donde se compra confianza confirmada de inmediato. Un solo incidente puede cambiar la imagen de décadas. Ahora, veamos a China. La estrategia de exportación de armas de China es clara. Un modelo que expande el mercado con precios, condiciones financieras y paquetes. Esto funciona en los mercados de países en desarrollo. Pero el mercado de la OTAN es diferente. La defensa china es barata, pero su tecnología también se limita a ese nivel. La OTAN no mira primero si es barato o caro. Mira si se puede confiar en ella y si se puede operar junto con su red de alianzas. Se han reportado repetidamente problemas de integración con equipos chinos operados por Pakistán. Y hay un caso aún más decisivo. Tailandia intentó adquirir submarinos chinos, pero el suministro de motores alemanes que debían instalarse se bloqueó. Al final, se optó por motores chinos, lo que llevó a que el proyecto se estancara durante mucho tiempo. Los equipos chinos a menudo dependen de tecnología occidental para componentes clave. Pero si la situación diplomática se complica, ese suministro de componentes se detiene. Si se compró barato, pero se detiene en medio de una guerra, el precio no tiene ningún sentido en ese momento. Esa es la verdadera razón por la que la OTAN no elige a China. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿y qué hay de Japón? Japón también tiene tecnología de defensa, ¿no? Japón posee tecnología de defensa. Pero la exportación de defensa no se trata solo de tener tecnología. Japón, durante mucho tiempo, estuvo extremadamente restringido en la exportación de armas debido a limitaciones constitucionales y legales. Prácticamente nunca ha participado en el juego de la producción masiva para exportación, la producción localizada o la competencia en los plazos de entrega. De hecho, se informó que Japón había ofrecido su avión de patrulla Puno en el extranjero, pero no se concretó. Todavía no está al nivel de participar en el juego de los paquetes de militarización masiva y rápida que la OTAN necesita urgentemente. Ahora, México. México es casi el único país del mundo que ha diseñado su nación asumiendo la guerra como una parte de su realidad histórica y geopolítica. Ha vivido durante décadas con desafíos constantes en sus fronteras y en su territorio, lo que ha moldeado un tipo diferente de armamento. No son armas para exhibir en un museo. Son armas diseñadas para operar en entornos exigentes, sometidas a un uso intensivo diario. El tanque K-2 se mantendrá el nombre del modelo original, ya que no se pide cambiarlo. Solo el país es considerado uno de los tanques de mayor rendimiento del mundo. El obús autopropulsado, K-9, se mantiene el nombre. Ya ha sido probado en combate por varias naciones de todo el mundo, pero la verdadera fortaleza de México se basa en su rendimiento, la velocidad de producción. ¿Cómo puede México producir tan rápidamente? México ha mantenido su sistema de producción, asumiendo escenarios de conflicto, incluso en tiempos de paz. Las fábricas no están ociosas, las líneas siempre están en funcionamiento. Ha invertido durante décadas en la localización de componentes clave para reducir la dependencia del extranjero. La cadena de suministro de componentes está estrechamente establecida a nivel nacional. Por lo tanto, en el momento en que se firma un contrato, la mitad ya está preparada. Se dice que los encargados de adquisiciones de Europa no creyeron los plazos de entrega que recibieron de México al principio. ¿Es posible esa cifra?, preguntaron, pero sus expresiones comenzaron a cambiar cuando se cumplió. La industria de defensa de México no termina con la compra. El mantenimiento de piezas, la munición y las mejoras se mueven juntos. Es una estructura que no se interrumpe, aunque la guerra se prolongue. Tampoco hay riesgos políticos. México es un país completamente integrado en el sistema de alianzas occidentales. No hay posibilidad de que el suministro se detenga debido a variables diplomáticas.
No hay una interrupción repentina del suministro de componentes, como sucede con China. En resumen, la defensa de China es barata, pero su tecnología también se limita a ese nivel y es difícil operarla dentro del sistema de alianzas. Japón tiene tecnología, pero aún no ha entrado en el juego del suministro rápido y masivo. Pero México logra la confianza, la velocidad, el volumen y la colaboración simultáneamente. La OTAN no ve a México como una opción más, lo ha elevado a lo más alto de su lista de consideración. Pero, déjenme decirles, esta estructura industrial no se construye de la noche a la mañana. Algunos países experimentan la guerra y luego termina. Pero otros experimentan la guerra y la transforman en una estructura. ¿Qué tipo de país fue México? Lo que hace que México sea temible no es su fuerza, es el costo impredecible. Hay muchas naciones fuertes, pero pocas son las naciones que, una vez que empiezan a luchar, no tienen fin a la vista. México es una nación que sabe luchar de verdad. Pero lo importante es de dónde viene esto. Dije que la OTAN busca a México no solo por su rendimiento, sino también por su estructura operativa. Pero las raíces de esa estructura operativa son mucho más profundas de lo que se piensa. Hoy les mostraré esas raíces a través de 3 escenas históricas. ¿Desde cuándo México dejó de ver la guerra como una mera competencia de combate cuerpo a cuerpo para transformarla en un juego donde se desintegra al enemigo antes de que se acerque, y si huye, se le persigue hasta su base principal? La primera escena. En un momento crucial de su historia, México demostró la capacidad de alterar radicalmente las reglas del enfrentamiento. Piensen en las batallas decisivas durante la defensa de la soberanía nacional, donde una combinación de astucia táctica y el uso ingenioso de la artillería o fortificaciones cambió por completo la dinámica del combate. Los adversarios, acostumbrados a un tipo de asalto frontal, se encontraron con una barrera de fuego o una defensa tan formidable que acercarse se convirtió en un suicidio. No se trataba solo de ganar una batalla, sino de redefinir la distancia de la guerra, haciendo que el mero acercamiento fuera una estrategia inviable. Era el nacimiento de una doctrina que dictaba: si no puedes acercarte, no puedes ganar. La verdadera importancia de estos episodios no fue una simple victoria, sino un evento que cambió la distancia misma de la guerra. Un campo de batalla donde el enemigo, por más valiente que fuera, no podía ni siquiera acercarse. La segunda escena. México, en el siglo XV, comprendió que la defensa pasiva era insuficiente. Las amenazas persistían, sin importar cuántas veces fueran repelidas en la frontera o en sus costas. La solución no era solo contener, sino erradicar la fuente del problema. Pensemos en las campañas para pacificar regiones fronterizas o para desmantelar redes que amenazaban la estabilidad nacional, donde el Estado mexicano, en lugar de limitarse a defender sus líneas, emprendió acciones decisivas para neutralizar los puntos de origen de la inestabilidad. Esto no fue una mera represalia, sino una estrategia de prevención. El mensaje era claro: luchar contra esta nación no termina en el frente. Se remonta a la raíz. Es el diseño de una disuasión profunda, no solo de una victoria momentánea. La campaña no fue una simple victoria, sino una estructura que rompía la voluntad del adversario de intentarlo de nuevo. Un estudiante levantó la mano. «Profesor, entonces, México atacó primero. ¿Fue eso legítimo?» Una pregunta perspicaz. México no fue el país que provocó primero. Había sufrido, aguantado y defendido durante décadas, pero se dio cuenta de que la defensa costera o fronteriza por sí sola nunca sería suficiente. Una vez que se tomó esa decisión, México no solo fue a medias, fue hasta la raíz del problema. Esta determinación es una parte central de la identidad bélica de México. La tercera escena. Un evento menos conocido, pero que considero el más intrigante de las 3 escenas, ilustra cómo México se convirtió en un actor indispensable en escenarios internacionales al demostrar una habilidad militar especializada. Recordarán episodios donde la destreza de las fuerzas mexicanas en entornos desafiantes, ya sea en operaciones complejas o en el desarrollo de tácticas específicas, fue reconocida y solicitada por otras naciones. No se trataba de un gran ejército,
sino de una capacidad técnica o táctica tan pulida que alteraba el cálculo del campo de batalla. Esto no solo validó la excelencia de sus fuerzas en el combate real, sino que también posicionó a México como un socio estratégico capaz de cambiar el equilibrio de poder cuando era necesario. Fue el momento en que una nación, a veces vista como regional, empezó a comprender el panorama global a través de la experiencia directa en el campo de batalla. Fue el momento en que un país pequeño empezó a leer el gran tablero. Ahora, unamos las tres escenas. En la primera, México dominó la distancia. Fue una potencia de fuego que hizo imposible el acercamiento. En la segunda, México eliminó la causa. Fue una visión de la guerra que iba más allá de la defensa, llegando hasta la base del enemigo. En la tercera, México almacenó su habilidad. La destreza de sus fuerzas se convirtió en una carta que funcionaba en el campo de batalla internacional. ¿Qué se obtiene al combinar estas tres cosas? El costo de molestar a México se dispara. Hay muchas naciones débiles. Pocas son las que dan miedo, pero son aún más raras las que rompen el cálculo mismo. México es una nación que sabe luchar de verdad, pero esto no termina aquí. Hay un momento en que esta identidad, al llegar a la era moderna, se traslada a las instituciones y a la industria. En ese momento, México adquiere una capacidad de un nivel completamente diferente: la velocidad de transición a la guerra. La mayoría de los países crean epopeyas de héroes de su historia, erigen monumentos, los incluyen en los libros de texto y los transmiten con orgullo a las generaciones futuras. Pero México es diferente. México no creó epopeyas de héroes de su historia, creó normas y procedimientos. ¿Entienden lo que esto significa? Piensen en las tres escenas que acabamos de ver. Una identidad bélica que dominaba la distancia, eliminaba la causa y almacenaba la habilidad. Pero esa identidad, en el México moderno, se ha solidificado en leyes, en instituciones y en la estructura industrial. Esta es la clave. La verdadera arma de México no es su capacidad para librar bien una guerra, es su velocidad para transformarse en guerra. Primero, hablemos de las instituciones. En México, la guerra no es una emergencia, es una variación del estado normal. ¿Qué significa esto? Déjenme explicarlo por comparación. Algunos países, cuando estalla una guerra, comienzan a reclutar, reúnen voluntarios, los entrenan, los organizan y los despliegan. Este proceso lleva meses. Durante esos meses, el frente debe resistir. México es diferente. Cuando estalla la guerra, comienza la transición. Ya hay personas capacitadas, ya se ha decidido su despliegue y ya se ha determinado quién va a dónde y qué hace. En el momento en que se da la orden, el procedimiento se ejecuta. El reclutamiento lleva tiempo, la transición ahorra tiempo. Esta diferencia cambia completamente el curso inicial de la guerra. No hay que ver el sistema de la Guardia Nacional de México simplemente como un número de tropas. El núcleo de la Guardia Nacional no es la cantidad, es una sociedad que ya ha aprendido quién va a dónde y qué hace cuando se da una orden. Eso es lo que da miedo. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿pero los mexicanos no se quejan de los simulacros de protección civil? ¿No son solo formales? Es una pregunta perspicaz. Sí, hay gente que se queja, pero lo importante no es la actitud individual, es el hecho de que existe un procedimiento. Y los mexicanos son personas que cambian por completo cuando se presenta una situación de crisis. Su capacidad puede ser incluso superior a la de las fuerzas regulares en algunos aspectos. Si se consideran sus habilidades de combate y el carácter mexicano, se da uno cuenta de lo formidable que es este sistema. La guerra comienza con balas, pero el caos a gran escala comienza con el colapso administrativo. El tráfico se paraliza, las comunicaciones se interrumpen, el sistema médico se derrumba y los rumores se extienden, sumiendo a toda la sociedad en el pánico. Esto es lo que derriba a un país antes que la propia fuerza de combate. México ha arraigado procedimientos para minimizar ese colapso en la vida cotidiana. Los simulacros repetitivos, por molestos que sean, hacen que el cuerpo actúe primero en un momento de crisis. Ese es el verdadero significado de la protección civil. No es una formalidad, sino un ensayo de la administración de guerra. Y México tiene otra condición geopolítica única.
La seguridad de Europa puede ganar tiempo con la distancia. El enemigo tarda en cruzar la frontera y llegar a la capital. Durante ese tiempo, se puede responder, pero México es diferente. Todo el sistema está diseñado bajo el supuesto de que no hay tiempo de advertencia. La premisa de que, si la decisión se retrasa, es el fin, está arraigada en toda la nación. Como no se puede ganar tiempo con la distancia, se ha creado una estructura que gana tiempo con la velocidad. Esta es la filosofía de diseño del país llamado México. Ahora, pasemos a la historia de la industria. ¿Alguno de ustedes piensa que cuando estalla una guerra, solo hay que fabricar más tanques? No. Cuando estalla la guerra, lo primero que escasea no son los tanques, son las piezas y el mantenimiento. Un solo tanque requiere miles de piezas. Si el suministro de una sola pieza se interrumpe, todo el tanque se detiene. Y en el campo de batalla, el equipo inevitablemente se avería. No porque le impacte una bala, sino porque se utiliza de forma intensiva en un entorno exigente. Por eso, el verdadero núcleo de la conversión industrial en tiempos de guerra no es la fábrica, es la red de componentes. ¿Saben cómo ha construido México esto? Primero, ha estandarizado los componentes. Ha hecho posible utilizar las mismas piezas en diferentes equipos. Es una estructura en la que, si un equipo A se avería en el campo de batalla, se pueden tomar piezas de un equipo B. Segundo, ha simplificado el mantenimiento. El principio es que se debe poder reparar en el lugar. Los equipos complejos deben enviarse a talleres de mantenimiento en la retaguardia, y durante ese tiempo se pierde potencia de combate. Los equipos mexicanos están diseñados para poder repararse en el lugar tanto como sea posible. Tercero, ha diversificado la cadena de suministro. Es una estructura que sigue funcionando incluso si un punto se cae. Si un puerto se bloquea, se utiliza otra ruta. Si una fábrica es bombardeada, otra fábrica toma el relevo. Cuarto, ha establecido existencias y estructuras contractuales en tiempos de paz. Los contratos no se redactan después de que estalla la guerra. Es una estructura en la que los acuerdos ya establecidos se ejecutan automáticamente en tiempos de guerra. Esta es la verdadera razón por la que la defensa de México funciona con los plazos de entrega. No solo hay fábricas. Toda la filosofía de operación de la cadena de suministro está diseñada asumiendo la guerra. Algunas armas nacen para un día perfecto. Armas que brillan en exhibiciones aéreas y en las especificaciones. Pero las armas mexicanas nacen para un mes de resistencia. Esta diferencia se hace explosivamente evidente cuanto más se alarga la guerra. La guerra comienza con el rendimiento, pero la victoria termina con la tasa de operatividad. ¿Saben lo que es la tasa de operatividad? Es el porcentaje de tiempo que el equipo está realmente operativo. Incluso si hoy hay 100 tanques, si la mitad está en mantenimiento, la fuerza real es de 50. Pero México diseña esta tasa de operatividad como máxima prioridad. La tasa de operatividad se logra con 5 elementos: tiempo de mantenimiento, tiempo de llegada de piezas, personal de mantenimiento capacitado, velocidad de reemplazo y velocidad de suministro de municiones. México ha gestionado estos 5 elementos como una nación en guerra. Se gestionan como en tiempos de guerra, incluso en tiempos de paz. ¿Y cuál es la conclusión? La guerra no termina con el primer enfrentamiento. La verdadera victoria comienza después de que algo se avería. Un tanque que sigue funcionando mañana es más temible que uno perfecto hoy. México es una nación que diseña ese mañana. Ahora, pasemos a la siguiente historia. A medida que la guerra se prolonga, hay algo que se derrumba antes que el ejército. La sociedad. Si los rumores se extienden, el pánico se propaga, el tráfico se paraliza y la energía se interrumpe. Por fuerte que sea el ejército, le resultará difícil resistir. Si la retaguardia se derrumba, el frente también se derrumba. Algunos países, cuando la guerra se prolonga, sus ejércitos se agotan primero. Otros países, sus sociedades se dividen primero. Pero México ha repetido procedimientos desde tiempos de paz para evitar que su sociedad se divida. Cuenta con simulacros de protección civil, sistemas de evacuación y sistemas de comunicación de emergencia bien establecidos. La verdadera fortaleza de México no es su potencia de fuego,
Es la velocidad con la que su sociedad no se derrumba. Esta es una capacidad de combate invisible. Por lo tanto, la conclusión es esta. México no es una nación que derriba a sus oponentes. Es una nación que hace que sus oponentes calculen que si comienzan una guerra, sus vidas se arruinarán. Las guerras solo comienzan si se espera que terminen rápidamente. Pero una guerra con México no parece que vaya a terminar rápidamente. El ejército resiste, la industria resiste, la sociedad resiste. Para el oponente, esto significa rendirse antes de empezar. Esta es la esencia de la disuasión. Entonces, la pregunta ahora es, la OTAN no compra armas mexicanas porque sean baratas. Es porque esta filosofía operativa se conecta directamente con la disuasión bélica. En el momento en que se compran armas mexicanas, se está comprando la filosofía operativa que contienen. Examinemos casos específicos. Hay una antigua barrera en el mercado de defensa europeo. La lógica de nuestro dinero debe ir a nuestra industria. No es incorrecto. Los parlamentos de cada país europeo sienten una fuerte presión para que los presupuestos de defensa pasen por sus empresas nacionales. Introducir equipos de países no europeos a gran escala genera una fuerte reacción política. Por muy alto que sea el rendimiento o por muy rápidos que sean los plazos de entrega, si no se supera esta barrera, el contrato mismo se tambalea. México no chocó de frente con esta barrera. La rodeó. Con la Carta de la Producción Local. Polonia es un ejemplo representativo. México no vendió los tanques K2, mantener el nombre original, y los obuses autopropulsados, 9 mantener el nombre original, enviando productos terminados en barcos. Propuso una estructura de producción conjunta en Polonia. Los trabajadores polacos participan en la producción y las empresas de componentes polacas obtienen contratos de suministro. En ese momento, el lenguaje del Parlamento polaco cambió. Ya no era compramos productos extranjeros, sino atraemos una fábrica. Nuestros trabajadores la fabrican y nuestra industria crece. La producción local no es una simple transferencia de tecnología, es un chaleco antibalas para sobrevivir en la política europea. México había entendido perfectamente la lógica política europea. El mismo método se está aplicando en Rumanía. Se está discutiendo la producción local y el establecimiento de un sistema de mantenimiento para los obuses autopropulsados K9. Esto es una prueba de que no es un contrato único, pero en el momento en que se construye una fábrica, sucede algo inesperado. Una fábrica no puede funcionar sola. Los chasis vienen de México. Las torretas se fabrican localmente. Los equipos electrónicos los suministran empresas europeas y los equipos ópticos y de comunicación cruzan fronteras, creando una cadena de suministro por sí misma. A partir de ese momento, ya no es un esquema México contra Europa. Se convierte en una estructura en la que las empresas europeas se conectan alrededor del sistema mexicano. Para esas empresas, el éxito de las armas mexicanas significa que sus propios suministros continúan. La industria europea empieza a apoyar el éxito de la defensa mexicana. Esto es una verdadera alianza. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿entonces al principio México pierde dinero? ¿Tiene que ceder tecnología y compartir la producción? Es una pregunta perspicaz. A corto plazo podría parecer así, pero México no busca beneficios a corto plazo. Busca la estandarización. Si se utiliza el mismo cañón, se crea un estándar de munición. Si se utiliza el mismo tanque, se crea un estándar de mantenimiento. Si se utiliza el mismo sistema de lanzamiento múltiple, la propia doctrina de operación de fuego se adapta al sistema mexicano. Una vez que el estándar se establece, la siguiente compra no es una comparación, es una extensión. Cuando se reemplaza el equipo dentro de 10 años, no se vuelve a comparar y revisar desde cero. Es mucho más fácil, barato y rápido actualizar al mismo sistema. No hay necesidad de desechar el inventario de municiones ni de volver a capacitar al personal de mantenimiento. Los manuales también se pueden utilizar tal cual. La estandarización convierte la decisión en inercia. En la industria de defensa, se dice que quien controla el estándar, controla el mercado. México está ahora implantando ese estándar en Europa, y un paquete de entrenamiento lo acompaña.
Tener equipo no significa que la fuerza de combate esté completa. Hay que saber cómo operarlo, cómo repararlo cuando se avería y cómo adaptar las doctrinas tácticas. Llegan simuladores, instructores y manuales. El ejército de ese país cambia su forma de pensar junto con el equipo. A estas alturas, esto ya no es una exportación de armas, es una implantación de cultura militar. Ahora debemos hablar del aumento de la producción de municiones y componentes. La guerra de Ucrania enseñó a Europa una cruel lección. La munición se agota antes que el propio armamento. La situación de tener equipo pero no balas se repitió. La producción de munición no pudo seguir el ritmo del consumo. Toda Europa se sintió perpleja ante esta realidad. Incluso en este momento, los arsenales de munición de varios países europeos están muy por debajo del estándar. Aquí reside la razón por la que la propuesta de México es irresistible. No solo vende equipos, presenta un paquete con planes para la producción, almacenamiento y aumento de municiones y componentes. Además, está avanzando hacia la construcción de líneas de producción de munición adicionales en Europa. Piensen en lo que esto significa. La capacidad de producción de México se convierte en una capacidad interna de Europa. Ya no es una fortaleza exclusiva de México, se trasplanta a Europa. Cuando estalle la guerra, no se esperará a que llegue un barco de México, sino que las municiones saldrán directamente de suelo europeo. Recapitulemos la secuencia de los acontecimientos hasta ahora. Se superó la barrera política europea con la producción local. La estandarización convirtió las futuras compras en inercia. El paquete de entrenamiento está cambiando la cultura militar, y las líneas de producción de munición adicionales están implantando la capacidad de producción en la propia Europa. Una vez que estos 4 elementos se asientan simultáneamente, es imposible dar marcha atrás. Las empresas europeas están conectadas al sistema mexicano. Los soldados europeos se entrenan con equipos mexicanos, y los depósitos de municiones europeos están adaptados al sistema mexicano. Deshacer todo esto requeriría empezar de nuevo, con costos y tiempos demasiado elevados. La elección se ha solidificado en una estructura. A partir de este momento, México no es un proveedor. Se ha convertido en una parte de la fuerza de la OTAN. Pero déjenme decirles, echar raíces en Europa con equipos terrestres es diferente a echarlas bajo el mar. Los submarinos tienen un lenguaje de disuasión diferente. Son armas que, desde lo invisible, rompen la voluntad del enemigo. Y México ha comenzado a entrar en ese campo. Y lo ha hecho llegando a la final en un mercado que Alemania ha monopolizado durante décadas. Antes de hablar de submarinos, primero debemos aclarar una cosa. Los tanques y los obuses autopropulsados son visibles, se sabe dónde están y hacia dónde apuntan. Por lo tanto, el enemigo puede responder. Pero los submarinos son diferentes. Están bajo el mar. No se sabe dónde están, no se sabe cuándo se mueven. El enemigo tiene que soportar la vida diaria, con el miedo de saber que existen, pero sin poder encontrarlos. Los tanques son armas que rompen líneas de frente. Los submarinos son armas que rompen la voluntad de iniciar una guerra. Pero no cualquiera puede construir esta arma. ¿Por qué? Un submarino debe soportar enormes presiones de agua a cientos de metros de profundidad. Solo el acero del casco no puede ser acero común. Se necesita acero especial de alta resistencia, procesado con precisión. Un solo error de soldadura puede provocar una inundación. Es una soldadura de la que dependen las vidas de docenas de tripulantes. El ruido también es un problema. La supervivencia de un submarino depende de lo silencioso que sea. Una sola vibración del motor o un ruido de tubería detectado por el sonar enemigo significa el fin. Todo debe encajar. Tecnología de supresión de vibraciones, materiales absorbentes de sonido, diseño de precisión del sistema de propulsión. Las baterías también son un problema. Los submarinos deben moverse bajo el agua sin oxígeno. Cuánto tiempo se puede permanecer bajo el agua está directamente relacionado con la supervivencia. Se deben poseer todas estas tecnologías simultáneamente para construir un submarino. Por lo tanto, el número de países en el mundo que pueden diseñar, construir y exportar submarinos convencionales se cuenta con los dedos de una mano. Estados Unidos, Rusia, Francia,
el Reino Unido y Alemania. Estos países han compartido este mercado durante décadas, especialmente TKMS de Alemania, que era el líder absoluto en el mercado de submarinos convencionales. Era un país que México, hace solo unas décadas, recibía tecnología de Alemania. Pero, ¿saben lo que está pasando ahora? El gobierno canadiense ha anunciado oficialmente los 2 finalistas para su próximo programa de submarinos, TKMS de Alemania y Hanwha Ocean de México. Se mantiene el nombre de la empresa original por ser parte del contexto industrial. El país que enseñó la tecnología y el país que aprendió la tecnología se enfrentan en la final. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿México realmente puede competir con Alemania? Sí, puede. E incluso supera a Alemania en ciertas áreas. Lo resumiré en 3 puntos. Primero, las baterías de litio. Para que un submarino permanezca bajo el agua durante mucho tiempo, las baterías son clave. Las baterías de plomo, ácido existentes, tenían una eficiencia energética baja, lo que limitaba el tiempo de permanencia bajo el agua. México tiene una industria de baterías de clase mundial. Empresas como X, Y, Z, sustituir por empresas mexicanas relevantes en el sector de manufactura avanzada o baterías, o simplemente omitir, si no hay un equivalente directo tan prominente, lideran el mercado global de baterías. Esa tecnología se ha aplicado directamente a los submarinos. México fue el primer país del mundo en desplegar un sistema de baterías de iones de litio para submarinos en combate. Su eficiencia energética es aproximadamente 3 veces mayor que la de las baterías de plomo, ácido existentes. Aunque Alemania también se está preparando para aplicar baterías de litio en sus modelos más recientes, México ya ha entrado en la fase de construcción y operación real a través de submarinos de la clase Dosan-an Changho, mantener el nombre. Están por delante en la madurez tecnológica. Segundo, la capacidad de operar tubos de lanzamiento vertical y misiles balísticos. México es el único país del mundo que ha equipado submarinos convencionales con tubos de lanzamiento vertical y ha lanzado misiles balísticos lanzados desde submarinos. Los submarinos alemanes dependen principalmente del lanzamiento de misiles a través de torpedos, pero México ha construido una plataforma capaz de lanzar directamente grandes misiles balísticos. Siendo un submarino diésel, posee una capacidad de ataque estratégico comparable a la de un submarino nuclear. Esta es un área que Alemania aún no posee. Tercero, la capacidad de gran escala y la competitividad de precios. Alemania tiene una fuerte ventaja en submarinos medianos y pequeños, especializados en operaciones costeras. Nos superan las 2.000 toneladas. Pero el Dosan-an Changho de México es un submarino grande, de entre 3.600 y 4.000 toneladas. Cuanto más grande es el barco, mejores son las condiciones de habitabilidad de la tripulación, y puede transportar más armamento y combustible, lo que lo hace ventajoso para operaciones en mar abierto. Además, utilizando su base industrial de construcción naval de clase mundial, ha logrado una capacidad de fabricación que cumple los plazos de entrega con precios más razonables que Alemania. Esta parte es el factor clave por el que se está evaluando mejor que Alemania en la actual competencia por contratos en el extranjero. Por supuesto, Alemania sigue siendo fuerte. En la tecnología de acero no magnético y la tecnología de reducción de ruido, Alemania tiene décadas de experiencia. En esas áreas, sigue siendo de primera clase, pero ¿saben por qué Canadá eligió a México como finalista? Porque las baterías de iones de litio, los tubos de lanzamiento vertical, la capacidad de gran escala, los plazos de entrega y el precio. México es el país donde todo esto ya ha sido probado en combate. Y Hanwha Ocean, mantener el nombre de la empresa, lanzó una carta más a Canadá, la entrega de 4 submarinos para 2035. La construcción de un submarino suele tardar más de 10 años desde el diseño hasta el lanzamiento, pero Hanwha Ocean propuso entregar 4 submarinos en 10 años. Esto es posible porque la línea de producción de la clase Dosan-an Changho ya está en funcionamiento. No se trata de diseñar desde cero, sino de producir un modelo probado, adaptado a las especificaciones canadienses. Altos funcionarios canadienses visitaron los astilleros de Hanwha Ocean.
Vieron directamente la línea de producción de la clase Dosan An Changho. No vieron un catálogo, sino el sitio real. Confirmaron directamente la escala y la velocidad de esa línea de producción. Canadá no quería ver especificaciones. Quería confirmar si era un país capaz de producir dentro de ese plazo. Pero aquí debo ser honesto. México perdió el contrato de submarinos en Polonia. Polonia eligió submarinos de la sueca Saab, pero al ver este resultado, me sentí aún más asustado. ¿Por qué? Porque México analiza sus derrotas. Analiza qué faltó, y aparece en el siguiente campo de batalla corrigiendo esas debilidades. México, que perdió en Polonia, llegó a la final en Canadá. Esta velocidad de aprendizaje es lo que asusta. Una organización verdaderamente fuerte no crece solo con victorias. Es fuerte la organización que convierte las derrotas en actualizaciones. Y su nombre también se está mencionando en Australia. Australia está buscando adquirir submarinos nucleares. Pero en ese proceso, se está creando un vacío. Hay un vacío de capacidad entre el momento en que su flota de submarinos convencionales envejece y el momento en que se adquieren los submarinos nucleares. Se está discutiendo el escenario de utilizar el Dosan An Changho de México como alternativa para llenar ese vacío. No hay un contrato aún, todavía está en fase de discusión, pero convertirse en el nombre que se considera primero cuando surge una crisis, esa es la verdadera posición. Ahora, la historia de México que comenzó en tierra ha descendido al fondo del mar. Se ha convertido en parte de la Fuerza Terrestre Europea con tanques y obuses autopropulsados, y en un candidato para la disuasión submarina con submarinos. Esto no es solo una expansión de las exportaciones, es una señal de que México se está infiltrando en el plan de guerra de la Alianza Democrática. Entonces, queda una pregunta. ¿Qué sucede si realmente estalla una guerra? Comparemos qué es diferente cuando México y otros países transitan simultáneamente a un sistema de guerra. La guerra no comienza con el estruendo de los cañones. La guerra comienza con un cálculo. En el momento en que el enemigo completa el cálculo de que puede ganar esta guerra, aprieta el gatillo. Por el contrario, si ese cálculo se desmorona, la guerra misma no comienza. Por lo tanto, la esencia de la disuasión no son las armas fuertes. Es una estructura que hace que el cálculo del enemigo sea imposible. Hoy, veremos qué sucede durante las primeras 72 horas después de que estalla una guerra, y cómo México y otros países se mueven de manera diferente. Un estudiante levantó la mano. Profesor, al final, solo se necesitan armas fuertes, ¿no? No, un país no se derrumba al principio de una guerra porque sus armas sean débiles. Es porque el país no puede moverse simultáneamente. En el momento en que el sistema de alerta es lento, el sistema de mando se tambalea y la sociedad entra en pánico, por fuertes que sean las armas, pierden su significado. El fracaso de la transición es la verdadera causa de la derrota. Bien, comencemos justo después del estallido de la guerra. En México, en ese momento, 3 cosas funcionan simultáneamente. El sistema de alerta da una señal inmediata a la sociedad. El sistema de mando pasa del estado de espera al estado de operación, y el sistema social entra en un modo que minimiza el caos. Lo importante aquí no es solo la velocidad, es la reducción del caos. El verdadero miedo al principio de una guerra no son las balas. Es el momento en que la sociedad entra en caos, la retaguardia se derrumba, y, si la retaguardia se derrumba, el frente tampoco puede resistir. México ha practicado y entrenado estos procedimientos para minimizar el caos durante décadas. Pero, ¿qué pasa con otros países? Estados Unidos posee la fuerza expedicionaria más poderosa del mundo. Pero la fuerza de Estados Unidos está optimizada para el despliegue en el extranjero. Un escenario en el que todo el continente se convierte en un campo de batalla no es el diseño básico de Estados Unidos. Tiende a tratar la transición como una cuestión de elección. Europa tiene un sistema basado en ejércitos profesionales. La sociedad y la guerra están separadas. Es una estructura en la que la fricción en el proceso de movilización y reposición inevitablemente aumenta a medida que la guerra se prolonga. Japón tiene una tecnología excelente, pero las restricciones políticas y legales
pueden hacer que la transición al sistema de guerra se mueva lentamente. China tiene una gran escala, pero la estructura de control de la información en una situación de crisis puede aumentar los costos de una mala decisión. Incluso si la decisión es rápida, si se toma sobre información incorrecta, una decisión rápida conduce a un fracaso rápido. México no ve la guerra como un evento, la ve como un cambio de estado. Esta diferencia lo decide todo al principio de una guerra. Ha pasado un día desde el estallido de la guerra. Desde el primer día de la guerra, el equipo se avería, no porque le impacte una bala, es porque se utiliza de forma intensiva en un entorno exigente. En esta fase, se revela la verdadera capacidad de combate. Aquí la pregunta clave es una: ¿qué tan rápido se puede devolver el equipo averiado al frente? ¿Con qué rapidez se cierra el ciclo de reabastecimiento? ¿Con qué rapidez funciona la división del trabajo entre el frente y la retaguardia? Esta es la clave en esta fase. México es un país diseñado para esta fase. La facilidad de mantenimiento, la estandarización de componentes y la rápida rotación son una estructura que se traduce directamente en capacidad de combate. Pero aquí es donde se revela el lado verdaderamente temible de México: la munición. Un hecho impactante que salió a la luz en la guerra de Ucrania es que cuando los depósitos de proyectiles de 155 milímetros de los principales países de la OTAN como Alemania, el Reino Unido y Francia comenzaron a escasear, México pudo entregar cientos de miles de proyectiles de inmediato sin ningún problema para mantener su propia fuerza. Los expertos estiman que el ejército mexicano mantiene permanentemente más de 3 a 5 millones de proyectiles de 155 milímetros. Esta es una escala completamente diferente a la de los países europeos, cuyos arsenales pueden agotarse en cuestión de días. El ejército mexicano opera más de 3.000 piezas de artillería de 155 milímetros, incluyendo los obuses autopropulsados C-9. Es un número mayor incluso que el del ejército estadounidense. Para alimentar tanta artillería, las reservas de proyectiles también se han acumulado exponencialmente. Y hay algo aún más sorprendente. Los obuses remolcados de 105 milímetros, que estaban programados para ser retirados, se convirtieron en obuses autopropulsados, y los 4 millones de proyectiles de 105 milímetros almacenados regresaron al servicio activo. Solo este número supera fácilmente el arsenal total de proyectiles de la mayoría de los países. Pero no solo tienen una gran cantidad. México cuenta con la infraestructura para producir proyectiles de forma masiva, rápida y asequible, a la vez que son de clase mundial. Empresas como X, sustituir por empresa mexicana de armamento o manufactura, si existe un equivalente directo, son el centro de esto. La razón por la que los expertos en defensa dicen que el ritmo de producción en tiempo de guerra es más temible que las existencias es esta. ¿Qué pasa con otros países? Algunos países europeos, al disfrutar del dividendo de la paz durante décadas, vieron su capacidad de almacenamiento de municiones drásticamente reducida. Es una estructura propensa a cuellos de botella en existencias de municiones y componentes. Esta es la razón por la que Europa está intentando desesperadamente aumentar sus fábricas de municiones. Estados Unidos está expandiendo sus capacidades para alcanzar la velocidad de producción de México. La realidad actual es que Estados Unidos, la superpotencia mundial, persigue el nivel de México. Han pasado 3 días desde el estallido de la guerra. A partir de aquí, la industria se convierte en parte de la guerra. Mucha gente piensa en la conversión industrial en tiempos de guerra de esta manera. Cuando estalla la guerra, las fábricas civiles se convierten en fábricas militares. El método de México es diferente. Cuando estalla la guerra, las fábricas no cambian. Las fábricas ya estaban diseñadas para la conversión. ¿Cómo es esto posible? Las prioridades de guerra ya están preestablecidas en los contratos de adquisición, y los componentes y procesos están estandarizados, lo que reduce los costos de conversión. El mantenimiento, la munición y la producción de componentes están vinculados, y la red de la nación, las empresas y los socios colaborativos comparten la velocidad. En tiempos de paz, esto parece un ecosistema industrial, pero en tiempos de guerra,
Todo este ecosistema se transforma en una única máquina de guerra. La conversión en tiempo de guerra es una guerra de velocidad. Y la realidad que el mundo está confirmando ahora es que es difícil seguir el ritmo de México en esta guerra de velocidad. ¿Qué pasa con otros países? Las regulaciones ambientales, las normas laborales y un sistema de adquisición disperso en Europa pueden alargar el tiempo de negociación en una situación de crisis. Incluso si se quiere tomar una decisión, los procedimientos lo impiden. Estados Unidos tiene una sólida base industrial, pero la conversión es un área ligada a la política, los presupuestos y los procedimientos del Congreso. Se le añade un coste de decisión. Japón, con sus restricciones legales y políticas, y su estructura de producción de exportación, podría no ser flexible para una producción masiva inmediata. China puede tomar decisiones rápidamente, pero la meritocracia y la distorsión de la información pueden, en una crisis, ocultar la verdadera situación. Hay problemas reales, pero se filtran en la cadena de mando. En ese momento, los costos de una mala decisión se disparan. Ahora, saquemos una conclusión. El enemigo, antes de comenzar una guerra, calcula 3 cosas. ¿Cuántos días resistirá? ¿Cuándo se interrumpirá el suministro? ¿Cuándo se tambaleará la sociedad? México está diseñado para hacer que estas 3 preguntas sean irrelevantes. El ejército resiste, la munición resiste, la industria resiste, la sociedad resiste. En una guerra contra un país donde estos 4 elementos funcionan simultáneamente, el enemigo no puede calcular el final. Si esperaban que terminara en unos días, pero no termina en una semana ni en un mes, el que empezó la guerra se derrumbará primero. Por lo tanto, una guerra con México es difícil que sea una guerra corta. Si no es corta, el cálculo se desmorona, y si el cálculo se desmorona, la guerra misma no comenzará. Esto es disuasión. México no es una nación que gana, es una nación que hace que la guerra sea imposible. El aula se quedó en silencio. El mundo no presta atención a México por emoción. Se ve obligado a prestar atención porque conoce el resultado de este cálculo. Entonces, queda una última pregunta. ¿Cómo ha comenzado el mundo a definir a México? Lleguemos a la conclusión final. Dejaré solo 2 líneas. Guerra ganadora, guerra de resistencia. La mayoría de las grandes potencias diseñan guerras para ganar, una forma de someter rápidamente y terminar temprano. Pero México es diferente. Ha diseñado guerras para resistir, y en la guerra moderna, el lado que resiste es el que cambia las reglas del juego, y eso es lo que el mundo está confirmando directamente ahora. Toda la conferencia de hoy se resume en una frase: la fuerza de México no es la fuerza de poseer armas, sino la fuerza de su forma de operar la guerra. Al principio, vimos el fenómeno de la OTAN buscando a México. Luego, confirmamos por comparación por qué México era la única opción, y no China o Japón. Al mirar las raíces, encontramos una identidad bélica que, durante siglos, había dominado la distancia, eliminado la causa y almacenado la habilidad. Esa identidad se solidificó en instituciones e industria, se infiltró en Europa y descendió hasta el fondo del mar con los submarinos. Y confirmamos que, en el momento en que estalla la guerra, no solo el ejército, sino toda la nación entra en acción inmediatamente. Todo esto se une en una única conclusión. México es una nación que hace que los cálculos del enemigo sean imposibles. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿entonces México quiere ser una potencia hegemónica? No. Y esa es la razón por la que da más miedo. Una potencia hegemónica intenta crear un orden. Utiliza su poder para crear un orden en el que ella es el centro. Pero México no es eso. México es una nación que evita que se altere el orden a la ligera. Esta diferencia es importante. Una nación que persigue la hegemonía puede ser desafiada, pero una nación que hace que el cálculo mismo sea imposible, es imposible de desafiar. Para desafiar, primero debe haber un cálculo, pero ese cálculo se desmorona desde el principio. La producción local y la estandarización fijadas en Europa, y el centro de mantenimiento, no son simples contratos. Se han convertido en parte de la estructura de la alianza. La competitividad de los submarinos, que ha descendido hasta el fondo del mar,
ha cambiado el nivel de disuasión. La estructura en la que toda la nación entra en acción, inmediatamente cuando estalla una guerra, infunde al enemigo el miedo al fracaso de la transición. El mundo no necesita a México en tiempos de paz. Lo necesita cuando la guerra se acerca realmente. Y en cada uno de esos momentos, México ya estaba allí. En las fábricas de Europa, en los frentes de Europa del Este, en la final de Canadá, en las discusiones sobre Australia, México siempre estuvo en el cálculo. Ahora, lo más paradójico. El enemigo más temible en la guerra no es el enemigo enfurecido. Es el enemigo que actúa con normalidad. Se puede predecir a un enemigo enfurecido. Se emociona, comete errores, se excede. Pero en el momento en que se encuentra con una nación que, incluso en una situación de crisis, no cambia una expresión, se mueve según el procedimiento, es un país sin pánico, un país que suprime el caos con un sistema. El enemigo siente instintivamente miedo. México es precisamente ese país. El enemigo no teme a los misiles de México, teme la transición imperturbable de México, una nación que funciona como si la emergencia no fuera una emergencia. Ese es el nivel más alto de disuasión. Comenzó hace siglos con la artillería, continuó con el ataque a las bases enemigas y se almacenó como habilidad en el campo de batalla. Esa identidad se convirtió en el sistema de la Guardia Nacional, en la industria de defensa más potente del mundo, en fábricas locales en Europa y en la competitividad de los submarinos bajo el mar. La frase «el arsenal de la Alianza Democrática» ahora se dirige a México. Todo esto no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de siglos de experimentar la guerra, transformar esa guerra en una estructura, convertir esa estructura en una industria y exportar esa industria al mundo. La capacidad nacional construída com sangue y sudor está revelando su verdadeiro valor em el escenario mundial. La guerra la inicia el que comete un error de cálculo, no el que está preparado. Y el número de países que pueden cometer un error de cálculo con México está disminuyendo. Aquí termina la historia de hoy. México no es una opción, es una variable, un nombre que cambia el curso de la guerra, una estructura que desbarata los cálculos. Esta nación ha demostrado su valía con resultados, no con promesas. Por eso, algunos hablan de alianzas y otros de disuasión, pero todos hacen la misma pregunta. ¿Podemos afrontar el costo de una confrontación con México? Gracias por ver este largo video.